Vamos a iniciar a continuar propiamente con el tema que hemos venido viendo a través de el segundo libro de las Crónicas. Nos quedamos en el capítulo 12 y vamos a estar estudiando a partir del versículo número 9 en adelante. Recuerden que previo a esto, pues ya vimos acerca de el arrepentimiento y la humildad de Judá, propiamente el arrepentimiento del rey Roboam y el pueblo de Judá, eso, que pues lo llevaron a tener orden, empezar a tener una situación delante de Dios en humildad, y pues viene la liberación con el recordatorio que Dios le da, ¿verdad? Le dice, no los destruiré, antes los salvaré en breve. Y bueno, pues ahí fue donde nos quedamos. Esa salvación en breve que fue concedida a Judá, pero con un costo. Esa salvación tuvo un costo muy especial, mis amados. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 9, dice, subió pues Isaac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó. Miren, aquí vemos cómo pues Salomón dejó grandes riquezas a su hijo Roboam, ¿te acuerdan? Tanto en el templo como en el palacio, en la casa del rey. Después de solo 5 años, mis amados, esa riqueza pues tristemente había desaparecido en gran medida porque Roboam y Judá abandonaron la ley de Dios, la ley del Señor. Esta es la consecuencia que muchas veces se paga por el hecho de pues, no continuar en los caminos correctos. Dice la palabra de Dios que Sisac tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Recuerden que en el primer libro de Reyes, capítulo 10, se nos mencionan los escudos que fueron 500, 200 grandes y 300 chicos. Y bueno, estos escudos eran hermosas exhibiciones en la casa real, ¿verdad? Pero no eran de ninguna utilidad en batalla. Recordemos que el oro es demasiado pesado y muy suave, muy dúctil, muy maleable, como para poder ser utilizado como metal para escudos que realmente tuvieran eficacia. Y este fue un ejemplo del énfasis de imagen sobre sustancia, que inició en los días de Salomón y empeoró en los días de Roboam. ¿Qué fue lo que pasó? Que dice la palabra de Dios que Roboam hizo en su lugar escudos de bronce. Y pues con esto, ¿verdad? Patéticamente intentó mantener las apariencias anteriores. Si vemos el bronce bien trabajado, pues diera la impresión que es algo como de oro, ¿verdad? Pero pues realmente vemos que no tiene nada que ver, aun cuando el bronce pues es un material todavía mucho más fuerte, más ligero, pudiera utilizarse como verdaderamente fuera un escudo para la batalla. Esto que acabo de comentar respecto a las apariencias es como las almas que cuando son despojadas de su frescura y poder por el enemigo, pues trabajan laboriosamente por mantener una apariencia externa de prosperidad espiritual. O, por ejemplo, como cuando una iglesia, pues desgraciadamente empieza a caer por el peso del pecado, que una vez que es despojada de su fuerza y de su pureza delante de Dios, pues busca esconder su desamparo y cubrir su desnudez con el oropel o la superficialidad del ritualismo, ¿verdad? En un falso avivamiento, en una falsa unidad y cualquier cosa que prometa darle de alguna manera una apariencia delante del hombre, porque recordemos que delante de Dios pues nada puede quedar como en apariencia. Él todo lo escudriña, todo lo ve y no hay manera de que nosotros podamos aparentar esa situación. Dice la palabra de Dios que, como les comento, en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce. El reemplazo del oro por el bronce, pues es una imagen perfecta de cuando el reino empieza a tener un declive bajo el mandato de Roboam. Obviamente podemos comparar, como les comento, el oro con el bronce, que nada tiene que ver en costos. Y entonces vemos cómo la dinastía de David
fue de oro a bronce en menos de 5 años, mis amados. La imagen de la sustitución de Roboam de cobre por oro es simplemente, como les comento, algo triste que no tiene ni sentido. Pero pues hay una pregunta que podemos hacer. ¿Cuántas veces, como les comentaba, el pueblo de Dios pues se disfraza entre imitaciones porque han perdido las cosas del oro puro a través de la infidelidad y del pecado delante de Dios? Bueno, pues tristemente así es como el ser humano normalmente se comporta bajo el pecado. La palabra de Dios nos dice que los entregó a los jefes de la guardia. Esos escudos de bronce, pues el rey Roboam se los da a los jefes de la guardia, y pues vemos que cuando en los días de Salomón, pues los escudos de oro colgaban en la exhibición de la casa del bosque del Líbano. Eso ya lo vimos ahí en Primera de Reyes 10. Pero bajo el mandato de Roboam, pues los escudos de bronce de reemplazo se mantuvieron en un cuarto de guardia, protegido hasta que eran específicamente requeridos por ocasiones de Estado, cuando se necesitaban para ir a la batalla o para defender, ¿verdad? Entonces vemos cómo Salomón pues llegó al punto en el que se vio muy superficial, mostrando su poderío, su riqueza, con ese tipo de escudos colgados en la pared. Y pues ya Roboam tuvo que generar una situación completamente diferente. Esto pues lo lleva a mostrarse verdaderamente humillado delante de Dios. Y por eso la palabra de Dios le dice, y cuando él se humilló, o sea, cuando Roboam se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Fíjense que esta gran humillación del rey Roboam vino después de haberse humillado, como se describe en el segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 6. Eso ya lo vimos el día sábado. Esto muestra que Dios sabía que había más humillación todavía por hacer. Incluso después de que Roboam lo hiciera él mismo, ¿verdad? Aún así, este era el favor de Dios y su misericordia para él, porque tanto Roboam como Judá merecían todavía un castigo peor, la ira de Dios verdaderamente cayendo sobre todo el pueblo. Pero tan solo por la medida de la justicia, vemos que pues Dios tenía el derecho de destruirlo todo. Pero recordemos que nosotros hemos confiado y hemos puesto nuestra fe en un Dios de misericordia, en un Dios clemente, en un Dios que, pues una vez que mira la condición de nuestro corazón en humildad delante de Él, pues Él simplemente, lejos de mostrar toda su ira, muestra misericordia, mis amados. Y es por eso que ustedes y yo tenemos que venir, pues, en esa condición, ¿verdad? Humillados delante de Dios, reconociendo nuestro pecado, reconociendo que Él tiene el derecho de destruirnos si Él aplicara su ira sobre nuestras vidas. Pero le damos más gracias porque ha mostrado su misericordia a través de nuestro Señor Jesucristo, y ahí pues Él descargó toda su ira. De hecho, si vemos claramente la condición de nuestro Señor Jesucristo, pues Él fue completamente destruido del todo, porque Dios descargó toda su ira en Él. Y ahora para nosotros pues nos queda la bendición de la salvación y vida eterna, de la victoria en Cristo Jesús. No recibimos lo que teníamos que haber recibido. Entonces vemos cómo, si Dios pudo mostrar favor a un hombre como Roboam, que de alguna manera pues nos da correctamente la tipificación de la actitud, ¿verdad?, que resultó en el eventual colapso del reino del sur, del reino de Judá, pues siempre había la esperanza para los que se humillaban delante de Dios. Ciertamente el interés en el pueblo era sin duda un estímulo directo, pues para los contemporáneos del escritor del libro de las Crónicas, para buscar a Dios por sí mismos, mis amados. Dios permite que se escriba esto, pues para que no solamente la gente de aquel tiempo, pues viera que cuando la gente
viene delante de Dios, se humilla, reconoce su pecado y cambia, pues Dios tiene misericordia. Eso también nos queda para nosotros. Muchas personas en pecado se humillan ante Dios, esperando que Él no los humille más. Sin embargo, mis amados, Dios sabe exactamente cuánta humillación necesita alguien y más si es necesario. Dios ciertamente la va a traer. Dios va a quebrantar a un corazón orgulloso, a un corazón soberbio, hasta el punto en el que se rompa completamente en humillación delante de Dios. Obviamente, yo estoy hablando de los corazones que de alguna manera pues hemos volteado a ver a Dios, ¿verdad? La gente que hemos tenido a bien el reconocer a ese Dios vivo y verdadero y que reconocemos su amor por nosotros. Dios tiene misericordia de nosotros al quebrantarnos aquí para nosotros poder venir a un arrepentimiento genuino y tener la vida eterna, que es lo que realmente le importa a Dios, que tú y yo trascendamos hacia la vida eterna y no nada más nos quedemos pues en la condición de ser humano que al rato se pierda en el infierno mismo. Entonces, como Dios nos ama, pues Dios nos corrige, Dios va a traer esa condición de humillarnos hasta el punto necesario que Él considera que debemos llegar para después de ahí vivir la condición de la misericordia y el amor de Dios. Y dice al último del capítulo 15, dice, también en Judá las cosas fueron bien. Según un comentarista apellidado Paul, esto es literalmente, había cosas buenas. Así es como técnicamente se debió haber traducido esto. Entonces la idea es que a pesar de su corrupción, seguía habiendo un remanente de bien en Judá y por esa razón Dios retuvo el juicio, o que a pesar de la terrible pérdida ante los egipcios, aún había un remanente de prosperidad en Judá. O sea, esta es una condición a la que Dios siempre se ha mostrado, ¿verdad? Que siempre se va a guardar Él un remanente de personas que verdaderamente le amen, que verdaderamente vengan a sus pies en adoración, en espíritu y en verdad. Y esto pues se refleja en que las cosas van bien para esas personas. Independientemente de que su alrededor se esté desmoronando, pues Dios siempre va a tener misericordia por aquellos que nos entreguemos de todo nuestro corazón a ese Dios todopoderoso, mis amados. Ya de los versículos 13 al 16, pues se nos da el resumen del reinado de Roboam. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 13, fortalecido pues Roboam reinó en Jerusalén. Vemos aquí cómo por la misericordia de Dios, pues sobrevivió a la amenaza de Sisac, a la amenaza del rey de Egipto, y reinó hasta que murió, ahora sí que de muerte natural, ¿verdad? Ya cuando Dios lo llamó, pero por una condición completamente diferente, no en una guerra, no en la condición que pues se había estado viviendo con el ataque del el pueblo el ejército de Egipto en contra de Jerusalén. Simplemente Dios permitió que él viviera después de ese ataque y pasó en una condición en donde tristemente vemos que también se registra a través del cronista que hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Esta pues fue la raíz técnicamente del gran problema de Roboam delante de Dios. Tuvo aún menos relación con Dios que su padre Salomón. Recuerden que Salomón empezó muy bien su reinado y ya en los postreros tiempos del reinado de Salomón, pues Salomón empezó a tener un declive, pero constantemente antes de empezar con ese declive, pues Salomón tenía esa relación completa con Dios, buscaba a Dios constantemente. Aquí vemos cómo Roboam, pues en ocasiones sí buscó a Jehová, pero nunca con un corazón preparado, nunca con un corazón dispuesto verdaderamente para escuchar la voz de Dios.
Y esto pues tiene que quedarnos a nosotros como una enseñanza, mis amados, porque verdaderamente ustedes y yo tenemos que buscar a ese Dios todopoderoso desde lo profundo de nuestro corazón, tener la disposición en nuestro corazón, o sea, predisponernos para tener ese encuentro con Dios. Es por eso que yo les digo, por ejemplo, que el día domingo tiene que ser un día preparado de antemano, con una disposición de nuestra parte para ir a ese llamado que el Eterno nos hace. No podemos levantarnos el domingo como locos buscando las cosas, buscando la Biblia, llegando tarde, generando situaciones que es como si pues no le diéramos la importancia que reviste la presencia de Dios en nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser muy diligentes. Y digo nosotros, y lo hablo abiertamente en este foro, en este espacio, porque aquí ya vemos, eh, eh, si no todos, la gran mayoría de nosotros que ya hemos caminado en los caminos del Señor, que ya hemos decidido verdaderamente buscar a Dios de todo nuestro corazón. Y eso ya no puede quedar en nosotros en una idea de que, bueno, pues a ver cómo le hago el domingo, cómo le hago en la noche o en la mañana para eh, activarme temprano para buscar la presencia de Dios. Nosotros ya tenemos que estar bien prestos, dispuestos, diligentes en ese encuentro con el Rey de Reyes. Amén. Y vemos aquí un comentario que quiero citar de Spurgeon, Charles Spurgeon. Recuerden que es un escritor que Dios le dio mucha información durante mucho tiempo y nos bendijo Dios a través de los escritos también de Spurgeon. Y dice la palabra, dice ahí el comentario de Spurgeon: ya ven qué tan rápido fue Roboam, primero hacia Dios, luego hacia los ídolos y luego regresó otra vez hacia Dios. Siempre estaba listo y dispuesto para cambiar. No hizo grandes reformas en la tierra. No leemos que celebró una gran Pascua, como por ejemplo Ezequías, o que quitó los lugares altos. Pero tan pronto como Sisac se fue, se sintió perfectamente contento. No había nada real ni permanente en su religión. No lo sostenía su relación con Dios. La sostuvo algunas veces, pero esta nunca lo sostuvo. Mis amados, muchas ocasiones hemos visto tristemente cómo la gran mayoría de personas que pretenden tener una religión, ¿verdad?, corren hacia Dios cuando el tiempo de necesidad es, cuando el apuro, cuando la condición que se está viviendo, pues los llevan a una desesperación que ahora sí quieren a la misericordia de Dios, quieren la bendición de Dios y se acercan rápidamente. Y así como se acercan y como Dios bendice, una vez que llega la bendición, se dan cuenta de que ya está todo libre, ya está todo bien, y otra vez salen disparados buscando pues su idolatría, ¿verdad? Buscando posiblemente pues el generar y hacer correctamente su trabajo, no descuidar su trabajo humanamente hablando, ¿verdad? No descuidar sus riquezas, no descuidar lo que para esas personas pues consideran que es a final de cuentas su ídolo. Y tristemente vemos esa actitud de vaivén de las personas, una actitud voluble. Mis amados, hoy en el nombre de Jesús nosotros tenemos que romper con ese tipo de actitudes porque nada bueno trae para nuestras vidas. Si hemos decidido seguir a Jesucristo, miren, habrá oportunidad de ver cómo Dios abre la ventana de los cielos y derrama bendición abundantemente sobre nuestras vidas, pero también habrá oportunidad de que Dios ponga a prueba nuestra fe, ¿verdad? Y habrá oportunidad de que en cualquier momento pudiéramos salir corriendo después de haber obtenido la bendición, pero nosotros tenemos que ser perseverantes, persistentes en esa relación personal con Dios. Sean tiempos buenos, sean tiempos difíciles, sean tiempos malos, mis amados, la presencia de Dios es lo mejor que podemos tener en todo momento.
Y eso es lo que debemos estar siempre alimentando, nuestra relación de amor personal con Dios. Y eso es personal, eso es de cada quien. Aquí no se trata de que como mi esposo o mi esposa está atento a la palabra de Dios, pues yo también ya tengo bendición. Sí, vendrá la bendición, pero tu relación personal con Dios no está establecida. Cada quien tenemos nuestra propia necesidad. No puedo decir que como mi mamá ora todos los días y busca la presencia de Dios, pues yo voy a obtener lo que ella va a obtener a través de eso. Sí vendrá de alguna manera una bendición para mi vida porque es lógico, pero realmente mi relación con Dios se verá coartada, se verá pues no sólida, mis amados. Entonces, esto trae consecuencias graves en la vida del ser humano. Por eso Dios dice que debemos de ser o fríos o calientes. Tibios no, porque la tibieza nos permite ir como banderas para cualquier lado. Nosotros tenemos que ser firmes en esa condición. Dice la palabra de Dios, y durmió Roboam con sus padres. Bueno, pues aquí el cronista parece prestar mucha más atención a la vida de Roboam que el escritor del primer libro de Reyes. Esto podría ser porque Roboam es de cierta forma, pues un ejemplo y un estímulo para los exiliados que regresaban para todo lo que el cronista escribió en un principio. Recuerden que este libro, pues, se escribió para todas aquellas personas que venían ya de regreso del exilio y se habían ya establecido nuevamente en la tierra de Israel, ¿verdad? En la tierra de los judíos. Entonces, por eso es que la visión total del libro de las crónicas sobre Roboam, perdón, tienen una sensación bastante diferente a la de los libros de los reyes. Mientras que acepta las muy reales fallas de Roboam como líder, el libro de Crónicas está dispuesto a demostrar el valor del arrepentimiento y la extensión de la misericordia de Dios. Eso es lo que nos tiene que quedar al final de estudiar esta parte donde se nos muestra la vida de Roboam. Entonces, recordemos que como primer rey de Judá, pues Roboam es un ejemplo de los tratos de Dios con toda la dinastía de David. Por lo tanto, pues los siguientes temas que vamos a ver, ¿verdad? Nos describen aquí en el libro de Crónicas la condición de Roboam. Primero se nos muestra cómo inició obediente a la palabra profética. Después se fortaleció el reino mediante la construcción de obras. Después él vio la condición de las actividades de los sacerdotes, de los levitas y de los que buscan a Dios. Aquí vemos ya propiamente una familia real en expansión y se nos mostró también acerca del humilde arrepentimiento que tuvo Roboam delante de Dios cuando fue atacado por Sisac. Pero pues también nos muestra claramente cómo rápidamente se le olvidó y regresó a sus andanzas. Esto pues nos lleva a estudiar ya el capítulo número 13, mis amados, del segundo libro de las Crónicas, y aquí pues ya se nos habla acerca del rey Abías y una victoria para el reino de Judá, el reino del sur. Aquí en la primera parte del capítulo 13, pues se nos muestra cómo el rey Abías entabla una conversación con el rey Jeroboam. ¿Se acuerdan quién es Jeroboam? Ya lo tienen que tener bien claro. El rey Jeroboam es el reino, el rey de Israel, el rey el reino del norte. Ajá. Entonces, Abías, que sucedió en el reinado a Roboam, pues empieza, ¿verdad?, a tener ese diálogo con Jeroboam. Y entre el versículo 1 al 3 se nos habla acerca de dos ejércitos que se preparan para la guerra. Dice la palabra de Dios en el capítulo 13, versículo 1 de segundo libro de las Crónicas, dice: a los 18 años del rey Jeroboam. Miren, esta es la única descripción del reinado de un rey de Judea que se sincroniza
con el reinado de un rey contemporáneo de Israel, ¿verdad? Entonces, aunque en los libros, en el primero y segundo libro de Reyes, nos cuentan la historia de ambos reinos, perdón, ¿se acuerdan que es como un así? De repente nos hablaban del reino del norte y de repente del reino del sur en los libros de los reyes. Bueno, pues ahora, en el segundo libro de Crónicas se enfoca solamente en el reino del sur, o sea, el reino de Judá. Y obviamente pues va a haber algunas conexiones que se hacen en este libro respecto a lo que sucedía en el reino del norte, pero hasta ahí. Realmente el segundo libro de Crónicas, a partir del capítulo 13, nos habla prácticamente y se enfoca en lo que es el reino del sur, en el reino de Judá. Entonces, la conexión de este versículo en particular es probable o se debe probablemente al hecho de que los acontecimientos involucrados en este sentido estaban a la par tanto el reino de Israel como el reino de Judá. Estaban ahí involucrados en esta condición. Y luego dice la palabra de Dios que Abías, el hijo de Roboam, pues reinó 3 años en Jerusalén. Bueno, también en el primer libro de Reyes se lo llama Abiam en vez de Abías. Él reinó solamente 3 años. Aquí, pues, Dios está mostrando que no bendijo realmente su reino, el reino de Abías. Dice la palabra de Dios que juntaron a 400,000 hombres y contra él con 800,000 hombres escogidos. Bueno, en esta guerra que ya se estaba preparando, ¿verdad? Que se genera entre el reino del sur, o sea, el reino de Judá y el reino del norte, o el reino de Israel, pues había una clara ventaja numérica para el reino del norte. Él tenía solamente 400,000 hombres y Jeroboam tenía 800,000. Estaban al 2 por 1 para que me entiendan. Entonces, aquí es muy probable, ¿verdad?, que exista una cifra de más en todos estos números y que por lo tanto, pues debería decir de esta manera la traducción correcta. El ejército de Abías, 40,000 y el ejército de Jeroboam, 80,000. Y de los muertos, 50,000. Pero bueno, esa nada más es la numerología que de repente, por situaciones de, perdón, de transcripción, posiblemente se le puso un cerito extra o un número adicional, pero eso no tiene gran relevancia. El punto es de que ya del versículo 4 al 12, el rey Abías apela a Jeroboam y al ejército de Israel, y dice la palabra de Dios allí, y se levantó Abías sobre el monte de Semaraim, que es en los montes de Efraín, y dijo: escúchame, Jeroboam y todo Israel, ¿no saben ustedes que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Fíjense nada más qué clase de declaración les hizo. Esa pregunta, pues es un argumento que Abías toma, ¿verdad? Y es correcto, porque justamente él es de la dinastía de David. Y él les hace esa declaración al reino del norte porque es la única casa legítima para gobernar sobre todas las tribus de Israel, incluyendo a las 10 tribus del norte, que se rebelaron bajo el liderazgo de Jeroboam. Recuerden que Jeroboam sale propiamente con esas 10 tribus después de la muerte del rey Salomón, cuando Roboam toma el reinado y se rebela, ¿verdad? Y entonces se divide propiamente el reino. Entonces, cuando Abisai hace esta declaración, pues le está recordando a Jeroboam la promesa que Dios le hizo a David. Y esa promesa pues fue llamada el pacto de sal, que significa un pacto serio, porque fue sellado con un sacrificio, mis amados. Recuerden que los sacrificios siempre incluían sal, según Levítico 2:13. Entonces, un pacto de sal
pues también tenía las siguientes asociaciones. Se lo llamaba un pacto puro. ¿Por qué? Porque recuerden que la sal permanece pura como un compuesto químico. La sal lo podemos dejar allí durante muchísimo tiempo y la sal no se va a corromper. Es muy estable los enlaces químicos que tiene el sodio y el cloro. El cloruro de sodio se mantiene muy estable, no se afecta prácticamente para nada. Entonces es un pacto duradero. También es el otro término que se usa. ¿Por qué? Porque la sal hace que las cosas se preserven y perduren. Recuerden que pues durante mucho tiempo la humanidad utilizó la sal para preservar el alimento. Se lo salaba, por ejemplo, el pescado, la carne, se ponía a secar al sol y de esta manera se mantenía esa carne durante muchísimo tiempo cuando no existía la refrigeración. Bueno, entonces vemos que es un pacto puro, pero también es un pacto duradero y también era un pacto valioso. En aquellos tiempos y sobre todo en aquel lugar, mis amados, la sal era muy costosa. No podías comprar rápidamente un kilo de sal porque era muy costoso. Entonces tenía esas calificaciones, ese pacto que Dios hizo con David. Entonces dice la palabra de Dios, pero Joroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Bueno, pues aquí vemos cómo el rey Abías presenta una parte bastante selectiva de la historia. Era cierto que Jeroboam se rebeló, pero también era cierto, mis amados, que Roboam fue pues muy necio, ¿se acuerdan? Que provocó a las tribus del norte a la rebelión. ¿De qué manera? ¿Se acuerdan? Justamente haciéndole caso a sus consejeros jóvenes, que le dijeron, no, pon más dura tu mano contra ellos. Y entonces allí, pues por eso Jeroboam dice, nosotros ya no cabemos en este reino. Y se nos rebelamos y nos vamos. Entonces vemos aquí, pues, cómo hay una extraña tergiversación de la palabra y de la religión. Fíjense bien, ¿eh? Y es lo que normalmente el ser humano argumenta y usa como argumento para acomodar las cosas a su manera, como para acomodar las cosas a su conveniencia propiamente. La tergiversación, mis amados, está en la declaración que hace Abisai y de los motivos de la rebelión de Israel. O sea, él verdaderamente les está diciendo lo que no tenían que haber hecho. Y por eso terminaron en la coronación de Jeroboam después de su rebelión. Pero él atribuyó la rebelión a la influencia de hombres malvados, pues a los cuales describió como los hijos de Belial. Pero no se da cuenta, o sea, nada más toma esa parte. Ahora sí que, como hemos declarado que muchas ocasiones tomamos un texto y lo sacamos del contexto para usarlo de pretexto. Esto es lo que justamente hizo ¿cómo se llama? Hombre, para efecto de decirle claramente, pues, la condición de lo que no debían haber hecho, ¿verdad? Abías, pues, simplemente estaba diciéndole a Jeroboam que él había hecho las cosas mal, pero no se recuerda que su padre, Roboam, lo provocó a generar ese tipo de actitudes. Entonces, nosotros, pues, realmente ya no necesitamos investigar escrupulosamente sobre la legalidad de esa guerra, pues Abías, ¿verdad? Aunque aquí da un buen discurso, tergiversa correctamente la palabra, tergiversa correctamente, pues, la información que se tenía y aún sostenía la mejor causa, porque obviamente él estaba en la posición de que era del linaje que Dios había establecido como la línea de David para que llegara nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues él, tristemente, aunque tenía todo eso a su favor, seguía siendo un hombre impío. Seguía siendo un hombre que no hacía lo correcto delante de Dios. Y es lo que vemos en muchas personas, como les vuelvo a comentar. ¿Verdad? Tratamos de tergiversar hasta la palabra de Dios y la queremos acomodar a nuestra manera, a nuestro gusto,
a nuestra conveniencia para quedar bien delante del hombre. Pero recuerden que delante de Dios, tarde que temprano, todas las cosas caen por su propio peso. La verdad siempre va a salir a flote, va a salir a relucir. Dice la palabra de Dios que todo un día saldrá a la luz. Entonces, aunque podamos nosotros de momento esconder entre la palabrería, entre la tergiversación de las cosas, malos actos, un día van a salir a la luz. En primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 3, ¿verdad? Se nos enseña que por lo tanto no se interesaba en la satisfacción de su conciencia, sino solo en la recuperación de los antiguos dominios de su padre. O sea, Abías lo único que quería no era estar bien delante de Dios en una actitud correcta, sino él solamente quería recuperar el terreno que se había perdido por lo que su padre hizo, por lo que Roboam provocó en esa actitud que tomó de hacer mano más dura en contra de Jeroboam y las 10 tribus del norte. Entonces, él solamente quería ver sus conveniencias, ¿verdad? Entonces dice allí, mas cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. Fíjense bien. Abías simplemente comparó el rechazo de Dios en favor de Jeroboam y el pueblo de las tribus del norte con la fidelidad comparativa del rey y el pueblo de Judá. Recuerden que a final de cuentas vemos cómo Abías hizo lo malo delante de Dios también. También abandonó a Dios en un tiempo en donde él se sentía fuerte, poderoso. ¿Y qué le dice nuevamente a Abías? Sigue el discurso y le dice, no peleen contra Jehová, el Dios de sus padres, porque no prosperarán. Fíjense nada más cómo Abías llevó su sermón a un final hasta dramático, ¿verdad? Desafiando al rey y al pueblo de las tribus del norte a reconocer que en realidad estaban peleando contra Jehová, el Dios de sus padres. Entonces, viene una condición ya en la segunda parte del capítulo 13, pues la liberación de Dios para Judá y el rey Abías. Y entre el versículo 13 y 14 se nos muestra la emboscada de Jeroboam. Y dice la palabra de Dios en el versículo 13, perdón, pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda. Miren, esta fue una táctica deshonrosa porque Jeroboam los emboscó mientras aún estaban negociando antes de la batalla. Quiero comentarles que en aquellos tiempos normalmente los reyes se sentaban a negociar los términos de la batalla, cómo iba a ser. Y en aquellos tiempos pues se dominaba mucho la caballerosidad, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que hace Jeroboam? Pues él da instrucciones para que se tienda una emboscada, para que atacaran a los de Judá por la espalda. Y entonces dice la palabra de Dios que tenía batalla por delante y a las espaldas. Aquí el punto, mis amados, es recordar que aunque nuestros enemigos nos rodeen por todos lados, cuando tú de repente sientes que ya no sabes ni para dónde hacerte, cuando sientes que por un lado está la enfermedad, por otro lado está la economía, por otro lado están tus situaciones de relaciones personales, por otro lado está tu pastor siguiéndote que quiere que atiendas a la palabra de Dios y que leas y no tienes tiempo. Miren, mis amados, podemos tener a todos nuestros enemigos rodeándonos por todos lados. De hecho, ahí pues vemos cómo estaban siendo impedidos los refuerzos desde el norte, desde el sur, desde el este y desde el oeste. O sea, no había manera, poder terrenal que pudiera simplemente generar ahí algo para que Judá pudiera salir victorioso. Pero hoy les quiero decir, mis amados, que no hay poder humano que pueda apartar a Dios de nosotros, de los que amamos a Dios, de los que nos hemos entregado a Él en espíritu y en verdad. El camino hacia arriba siempre se mantiene despejado. Mis amados,
nosotros podemos humanamente ver que todo está en nuestra contra, pero quiero decirles que hay una línea, un camino que nunca va a poder ser tapado o pisoteado, porque es el camino que nos lleva hacia el Señor. Es el camino que se llama Jesucristo. ¿Ah? Entonces, el camino hacia arriba, pues siempre se va a mantener despejado. La escalera que une al alma asediada con Dios y el cielo nunca puede ser bloqueada, mis amados. Esto solamente podría suceder si nosotros mismos transgredimos la ley de Dios o pecamos. O sea, lo único que nos puede impedir esa relación directa con el Padre Celestial es el pecado que no confesamos, la transgresión que hacemos y no nos arrepentimos, no nos humillamos. Entonces, esto es lo que nosotros solamente debemos cuidar, nuestra relación personal con Dios, que a través de nuestra pureza de corazón, de nuestro arrepentimiento, de nuestro bien hacer las cosas, se mantenga despejada esa línea para mantener esa comunión con Dios. No importa lo que esté sucediendo a nuestro lado, mis amados. Si Dios está realmente con nosotros, ¿quién contra nosotros? La palabra de Dios dice ahí que por lo que clamaron a Jehová. ¿Eh? Entonces, cuando las líneas de batalla cambiaron inesperadamente, pues vemos cómo el ejército de Judá supo que un ataque sorpresa de un ejército enemigo 2 veces más grande los dejaba en un lugar muy peligroso. Y lo único que podían hacer era que clamar a Jehová, clamar a Dios. Cuando tú y yo nos damos cuenta de que las cosas se están tornando difíciles a nuestro alrededor, cuando ya vemos que pues la enfermedad, la economía, la condición que estamos viviendo nos está rebasando completamente en nuestra fuerza, en nuestro intelecto, en nuestro hacer, pues lo único que nos queda, mis amados hermanos, y gloria sea para el Señor, es clamar a Dios, voltear a ver a Dios y decirle, Señor, ve mis circunstancias, ve mi situación. ¿Y qué dice la palabra de Dios ahí? Entre el versículo 15 y 19 viene la victoria para Judá. Dice, entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y Dios, dice, y huyeron, perdón, los hijos de Israel delante de Judá. Y Dios los entregó en sus manos. Imagínense, mis amados, que justamente cuando el pueblo de Judá, que ya se sentía completamente acorralado, ya se sentía en una desesperación, gritó, alzó el grito delante de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios desbarató a Jeroboam. O sea, ¿qué hicieron los de Judá? Pues solamente añadieron el grito de fe a su clamor a Dios, al Señor. Y Dios desbarató al ejército de Israel. No se nos dice cómo Dios lo desbarató. Y eso es lo que menos nos tiene que importar, mis amados. ¿Qué nos importa cómo Dios nos va a sacar adelante de la situación? ¿Qué recursos va a utilizar Dios? Es lo que menos debe interesarnos. Lo que debe interesarnos verdaderamente es que Dios ciertamente defendió a su pueblo que confiaba en Él cuando no podían defenderse ellos mismos. Ciertamente lo que debe importarnos, mis amados, es que Dios sale, ¿verdad?, en defensa de nosotros, se levanta como poderoso gigante. Él es nuestro Jehová Nisi, Él es el que se levanta como nuestro estandarte y nos defiende, porque somos su pueblo adquirido, mis amados. Y sobre todo cuando verdaderamente depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Cuando tú y yo no podemos hacer nada, cuando nos vemos rebasados de nuestra situación. Entonces vemos cómo Dios derrotó a Jeroboam, aunque no se menciona que haya sido por una intervención sobrenatural directa, ni por el valor de su pueblo asediado cuando se vieron rodeados por el enemigo. Simplemente esta fue una acción, ¿verdad? Que el pueblo, aunque pobremente, ¿verdad? Aunque fue el último recurso, pero fue sincero. Y la respuesta de Dios fue inmediata.
y resultó en una victoria total. Es así como debemos actuar delante del Rey, mis amados. Cuando nosotros de verdad nos humillamos delante de Él, reconocemos que nuestra fuerza, por mucha que sea, que nuestra economía, por poderosa que sea aquí en la tierra, que nuestra inteligencia, que todo lo que somos, reconocemos delante de Dios que es nada delante de lo que Él puede hacer. Mis amados, Dios se muestra inmediatamente a nuestro favor. Porque cuando lo hacemos de corazón, también Dios sabe, Él es el único que escudriña la intención de un corazón, mis amados. En ese momento vio que el reino de Judá verdaderamente se había arrepentido de todo el mal que habían hecho y reconocieron su gran necesidad delante de Dios. Él sabía lo que verdaderamente había en el corazón de todos ellos. Es más, aún en el corazón de Abías. Y por eso dice la palabra de Dios que los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Mis amados, aquí el cronista, pues que quería que el punto quedara bien claro. Repitió prácticamente que el pueblo judío, el reino de Judá, verdaderamente se apoyaba en el Dios de sus padres. La razón por la cual Judá derrotó a Israel, a pesar de que fueron sorprendidos, recuerden que Jeroboam había ordenado una emboscada y los estaban atacando por la espalda, por enfrente y por todos lados, ¿verdad? Y fueron sorprendidos. Y aun cuando eran excedidos completamente en número, recuerden que vimos que eran o 400,000 o 40,000, pero los otros eran o 800,000 u 80,000, simplemente eran al 2 por 1. Aún con todo eso, déjenme decirles, mis amados, la razón por la cual Judá derrotó a Israel es porque Judá se apoyó en Jehová. Así de sencillo es. La razón por la cual tú y yo podamos derrotar a nuestro enemigo, cualquiera que sea, es porque ponemos nuestra fe, nuestra confianza en ese Dios todopoderoso. Es cuando nos paramos en la roca verdadera, mis amados. Y Él es el que nos da la victoria. Ya del versículo 20 al 22, y con esto terminamos el día de hoy, es el resumen del reinado de Abías. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 20 del capítulo 13, y nunca más tuvo Jeroboam poderío en los días de Abías. Y Jehová lo hirió y murió. Pero Abías se hizo más poderoso. Y ahí viene otra vez el lío, mis amados. Tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. Y ya, pues los demás hechos están escritos en los libros, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, el término ese de que nunca más tuvo Jeroboam poderío en los días de Abías, pues vemos que aquí nos está mostrando la palabra que Dios terminó completamente con la amenaza de Israel en contra de Judá. Pero pues también vemos que Jeroboam no quedó lo suficientemente fuerte, ¿verdad? Como para lanzar un ataque y permaneció débil hasta que Jehová lo hirió y murió. El punto que tenemos que resaltar aquí es la condición de que Abías se hizo más poderoso. Fíjense que el perfil de Abías allí descrito en el primer libro de Reyes, capítulo 15, pues es abrumadoramente negativo. De hecho, leemos, ¿verdad?, que anduvo en todos los pecados de su padre que había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de David, su padre. Eso lo pudimos leer en el primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 3. Sin embargo, vemos aquí cómo el cronista, en el libro de las Crónicas, no dice nada bueno ni nada malo sobre el reinado general de Abías. Seguramente esto fue porque el cronista quería hacer hincapié en el bien que sucedió durante el reinado del rey Abías y concretamente en la gran liberación que vino cuando Judá confió en Dios. ¿Qué quiero decir con esto, mis amados? Que nosotros a lo que verdaderamente le tenemos que dar importancia es en lo que Dios hace por nuestras vidas. Miren, ¿qué importa
de dónde Dios nos sacó. Si a Él ya se le olvidó, a Él no le importa la condición en la que viviste o de la cual Dios te sacó. A Dios lo que le importa es que se resalte lo que Él ha hecho por ti. Recordemos que aquí nosotros no somos para nada los, ¿cómo se le llama? Los protagonistas. El que verdaderamente tiene que ser el protagonista de nuestra vida es Dios. Y lo que se tiene que resaltar es la misericordia, la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué importa que de repente nosotros caigamos, de repente tengamos, pues de alguna manera, una situación de pecado? Si la gloria de Dios se manifiesta, mis amados hermanos, cuando venimos arrepentidos delante de Él, humillados, reconociendo que le necesitamos. Tú y yo podremos caer, y por eso la palabra de Dios es muy clara cuando dice, el justo podrá caer 7 veces, mas 7 veces el Señor lo levantará. Entonces, mis amados, aquí el cronista lo que trata de hacer es justamente lo que estoy comentando, ¿verdad? Resaltar todo el bien que Dios trajo al pueblo de Judá, al reino de Judá, cuando éste se humilló y reconoció su gran necesidad y confió en que Dios lo sacaría adelante. Mis amados, cuando leamos nuestra historia en el libro de la vida que se está escribiendo día a día, todo lo que tú y yo hacemos está siendo escrito, déjenme decirles que la gloria sea para Dios. El Señor siempre va a resaltar su poderío, su grandeza, su autoridad, su misericordia ante toda la basura que hicimos. A Él no le va a importar resaltar tu pecado. A Él le va a importar resaltar propiamente ese día que sea ese libro, lo misericordioso que fue con nosotros. Eso es lo que verdaderamente tiene que quedar en esta situación para nuestras vidas, mis amados. Es por eso que ustedes y yo no tenemos por qué señalar a nadie en ninguna condición de pecado. Veamos mejor la misericordia de Dios mostrada a la vida de alguien cuando cae en pecado, cuando Dios lo levanta. El enemigo trata siempre, mis amados, de generar una condición en donde viene la acusación, en donde viene el hecho de señalamiento. Dios siempre va a resaltar lo mejor. Cuando tú tuviste la confianza en Dios y Él te levantó, es lo que va a resaltar Dios. Vemos aquí cómo el cronista, el autor del libro de las crónicas de los reyes, asume que todos nosotros conocemos ya lo que sucedió con Abías allí en el primer libro de Reyes. Y sin embargo, él lo que quiere mostrar que hasta un mal hombre puede recibir gracia cuando se apoya en el Señor. Y esto tiene que ser un gran estímulo, mis amados hermanos, para todos nosotros. Lo fue para los exiliados que estaban regresando, a quienes el cronista les escribió en un principio. Pero ahora tiene que ser un gran estímulo para nosotros, que estamos viniendo del exilio. Recuerden que ustedes y yo estábamos en una condición de esclavitud por el pecado. Nosotros estábamos en el reino de las tinieblas. Dios nos trajo, nos sacó de ese reino de tinieblas y nos vino a traer a su reino de luz admirable. Es para nosotros este libro, mis amados. Y tiene que ser un gran estímulo para salir adelante. Ahora bien, déjenme decirles que desde nuestra comprensión más completa de la vida de Abías, podemos aprender otra lección. Fíjense bien, podemos aprender que una gran victoria espiritual no hace una vida entera delante de Dios. Si Dios nos ha dado una victoria espiritual en un día, en un tiempo, mis amados, tenemos que ser perseverantes. Nunca debemos confiar en un logro espiritual que pasó o en una temporada que tuvimos de victoria por la misericordia de Dios. Tenemos que perseverar, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir caminando
en los caminos que el Señor ha trazado para nuestras vidas. Y al último dice que todo esto fue escrito en los libros de la historia de Ido, profeta. Miren, hay una palabra que se llama Bemidrash, que es en el comentario. Es una palabra hebrea. Esto quiere decir así como que hasta donde recuerdo. O sea, es el primer lugar donde un midrash o un comentario es mencionado. ¿Eh? Imagínense, aquí empieza una historia que se escribe para la gloria de Dios. Es el tema del día de hoy. Mañana estaremos estudiando, mis amados hermanos, ya el capítulo número 14. Vamos avanzando poco a poco, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios que el Señor nos está bendiciendo con esta bendita palabra. Y yo creo fielmente que estamos teniendo una enseñanza de parte de Dios gloriosa. Recibámosla con amor y vivámosla con una idea clara de que Dios se manifiesta en nuestras vidas cuando venimos en una actitud humilde, reverente, necesitada delante de Él. Dios se muestra. Vamos a orar, vamos a darle toda la gloria y toda la honra a ese Dios vivo y verdadero que es el único que la merece.